Y estrenamos sección, aunque ya habíamos tenido anteriormente tertulias, pero ahora le vamos a dedicar un hueco especial. Nos damos un paseo por nuestro andén y tendremos una tertulia. Hoy ponemos sobre la mesa el tema: ¿por qué los billetes de tren de alta velocidad cuestan lo que cuestan? ¿Qué influye en el precio del billete de tren? Y es que muchos pensamos que desde que nos subimos al tren hasta que llegamos es lo único que tiene coste, pero incluso antes de subirnos al tren ha habido ya muchos gastos que vamos a ir repasando. ¿Quién se anima a empezar? Venga, pues me animo yo y voy a empezar por algo que ya comentamos en el podcast, en los primeros capítulos, en la entrevista con Gerardo, que nos contaba que el precio estimado de billetes de la alta velocidad en California se estaba disparando, por lo que se creía que iba a ser el coste inicial, y una de las razones era el precio del suelo. Entonces, ahí está uno de los costes grandes que se tienen en los proyectos de alta velocidad, que es la expropiación de los terrenos que normalmente hay que hacer para poder construir las vías del tren. Y siguiendo con el terreno que puede ocupar las vías, hay que tener en cuenta que la alta velocidad exige radios de curvatura muy amplios, porque para poder girar a 300 por hora no puedes ir con un radio de curvatura pequeño, y también exige gradientes muy pequeños. Eso hace que muchas veces sea imposible la construcción de la vía sin recurrir a túneles o sin recurrir a puentes o viaductos, cuya ejecución en obra civil es muy cara, es muy costosa. Entonces, simplemente con la expropiación y la construcción de estos túneles y viaductos, ya el precio poco a poco ya nos va incrementando, ya nos va aumentando. Ya, ni siquiera tenemos la vía y ya tenemos gran parte del coste de nuestro billete. Exacto. Y ya que he nombrado la vía, pues una vez que tenemos construidos los túneles, los puentes y los terrenos son propicios para ello, pues tenemos que poner lo que es la vía, el balasto, las traviesas y los raíles. Bueno, y no solo eso, ¿no? Sino una vez montada la infraestructura, el propiciar que se puedan mover los trenes y montar pues toda la electrificación, que al final también lleva mucho tiempo y coste. Y, y luego también los sistemas auxiliares que necesitan los trenes para moverse, los sistemas de comunicaciones que se utilizan en los sistemas modernos actuales de comunicación por radio, que también implican despliegue de antenas y torres de control, edificios técnicos, etcétera. O sea que hay muchísimo despliegue técnico por detrás que tampoco se ve en primera instancia. Vamos a hacer una recopilación rápida. Hemos hablado de los terrenos, túneles y puentes. Hemos hablado de poner la vía, sistema de electrificación con estaciones, subestaciones, catenaria, sistema de comunicaciones, que muchas veces es necesario poner antenas dedicadas porque no existen, para el GSMR. ¿Qué más, David? Venga, pues seguimos con lo nuestro, que es la señalización. Hay que poner señalización en las vías para asegurarnos de que el tráfico ferroviario es seguro y no va a haber descarrilamientos, no va a haber colisiones. Por lo cual ya tienes otro coste. Si ponemos los tres típicos subsistemas, o serían enclavamiento, centro de control, y en líneas más modernas, pues ya el RTMS, ya tendrías ahí otro coste que hay que poner en el total, la señalización. Pero aún no tienes el tren en la vía. No, todavía no hemos puesto los trenes y vamos a esperar un poco más. Al final, para que tenga sentido un viaje en tren, hay que crear cierta infraestructura alrededor de las vías, más allá de la propia vía, que son las estaciones. La estación al final son edificios que a lo mejor ya existen de antes, pero otras veces hay que hacerlos desde cero. Incluso existiendo, muchas veces hay que acomodarlos con nuevas vías, con nuevos equipos de información al pasajero, con nuevas tecnologías. Vamos sumando y todavía no hemos puesto ni siquiera el tren en la vía. Y a esas estaciones hay que darles servicio. Tienen que llegar a algún sitio o que tienen que ser accesibles. O sea, que no solo nos podemos quedar en el edificio en sí. Y luego ya, como decíamos, llegamos a la joya de la corona, a los trenes. Que al final, pues la construcción de los trenes y el movimiento de todos los trenes, pues también es otro pico que hay que tener en cuenta. Trenes adecuados para cada tipo de vía.
Sí, hay muchos tipos de trenes, alta velocidad, mercancías, cercanías, pero bueno, si nos centramos en alta velocidad, construir un tren es muy caro. No os sé decir más o menos el orden de magnitud, pero es muy caro porque lleva una cantidad de subsistemas. Primero, subsistema de tracción, el subsistema eléctrico, el de frenado, el de señalización y un montón más que me estaré olvidando, aparte de gestión de puertas, gestión de mil historias. O sea, un tren es muy complejo y es muy caro de construir. Entonces ya tenemos nuestro tren en la vía, tenemos la infraestructura adecuada para que el tren circule, pero alguien tiene que mover esos trenes, ¿no, David? Pues alguien tiene que mover esos trenes, pero antes de moverlos oficialmente tienes que hacer toda la homologación, todas las pruebas, asegurarte de que todo funciona como tiene que funcionar y está perfectamente integrado. Con lo cual también ahí, desde empiezas a integrar hasta que terminas de integrar todo lo que todo lo que hemos hablado de funciona la electrificación, funcionan las comunicaciones, funciona la señalización, funciona el sistema de tracción, funciona el sistema de frenado, funciona absolutamente todo, funciona el sistema de información al pasajero. Todo eso hay que testearlo y hay que llevar un proceso de puesta en marcha. Y si ya llegamos al punto donde se puede mover el tren, ¿quién lo mueve, Laura? Pues esperamos que maquinistas formados y homologados, después de haber pasado todos los periodos de formación, prácticas, etcétera, y que luego necesitan, como ya hemos oído, ¿no? A nuestro maquinista experto que hemos oído en uno de nuestros podcasts, pues al final son muchas horas de vuelo que necesitan para llegar a poder conducir un tren por ellos mismos, vamos, siendo responsables del tren. Bueno, y recordar que en el tren no va solo el maquinista, hay un equipo de atención a los pasajeros y no solo en el tren, también en las estaciones. La venta de billetes, aunque cada vez está más automatizada, pero siempre hay atención al cliente, más la gente que está en los accesos, más la limpieza de tren y de andenes. O sea, hay un equipo humano por detrás, el mantenimiento de toda esta infraestructura. O sea, hay mucho equipo humano por detrás que no se ve en el día a día. Eso iba a decir que aunque el equipo humano no lo veamos, incluso cuando todo está automatizado, al final el automatismo lleva por detrás pues gente haciendo software, actualizando software, eso se tiene que actualizar en todos los equipos luego del terreno, por decirlo así, con lo cual ya sea una persona que está en una taquilla o un sistema informático, todo eso lleva por detrás el trabajo de muchísima gente que es necesario financiar, claro. Entonces, claro, ya hemos dicho todo lo que hay que construir. Hemos hablado de expropiaciones de terrenos, túneles, puentes, electrificación, comunicaciones, etcétera. Todo eso lo paga el administrador de infraestructuras, que es el dueño de la infraestructura. La parte del tren, compro este tren, etcétera, eso lo paga el operador. Es que luego, cuando el operador quiere mover el tren por la infraestructura del administrador de infraestructuras, le tiene que pagar también dinero. Entonces, claro, luego te compras el billete al operador, el operador tiene que pagar todo el coste de los trenes, más el canon por poner el tren en la vía de la infraestructura, y aquí tiene que ganar dinero, tanto el administrador de la infraestructura, como todos los que han construido las infraestructuras, los trenes, la señalización, etcétera, y el operador. Entonces, pues bueno, ya vemos un poco el coste total por dónde va y por qué luego te puede repercutir en el precio del billete. Muy bien, pues espero que os hayamos convencido de por qué el billete de alta velocidad cuesta lo que cuesta. Si tenéis algún otro aspecto que se nos haya olvidado o alguno no estáis de acuerdo o queréis aportar cualquier idea, ya sabéis, en comentarios os leemos y ahí creamos un debate. Y como siempre, ponemos fin a otro capítulo de Factor Ferroviario con nuestra sección Ancho Ibérico, donde Laura nos va a contar una anécdota. Pues nada, la anécdota de hoy va dirigida a las clases más bajas, o a lo que eran las clases más bajas de la sociedad. Y es que todos hemos oído hablar, ¿no?, de la primera, segunda y tercera clase de los ferrocarriles, en las que la tercera clase pues ya era lo suficientemente incómoda, que se iba en vagones pues de madera o metálicos súper apretados, que era incluso difícil que cupiese el equipaje de todo el mundo. Y que a pesar de todo esto, ¿no?, pues fue un gran avance para que todo el mundo tuviese acceso al ferrocarril.
Pero curiosamente, el primer ferrocarril madrileño que iba entre Madrid y Aranjuez, que se inauguró el 8 de febrero de 1851, empezó a prestar servicio no con 3 clases, sino con 4 clases, perdón. Y es que la 4ª clase era un vagón que estaba descubierto y en el que cabía, no sé, hay constancia según los escritos, ¿no?, que podían llegar a caber hasta 50 personas y, como decían, ni siquiera tenía techo, la gente tenía que ir de pie y se permitía que las personas llevasen bultos encima de sus cabezas siempre y cuando no molestasen a los demás ni por bultos o por olor o por volumen. O sea que fijaos las características. Imaginaos el trayecto en un vagón de estos con frío en invierno, lluvia, etcétera, pero bueno, aún así pues tuvieron bastante acogida. Había hasta 4 vagones de este tipo en el tren y los utilizaba pues la gente de las clases más bajas, que si no hubiese tenido acceso a montar en el tren. Así que nada, con esta pincelada de altas y bajas clases, lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Laura. Y gracias a todos por acompañarnos una semana más en un capítulo de Factor Ferroviario. Como siempre decimos, darle al like, suscribiros, que hemos visto que solo el 25% de los que nos veis estáis suscritos. Hay mucha gente que nos ve y no se suscribe y hay un botoncito aquí para darle, que es gratis. Que luego os lo perdéis. Claro, así os avisan cuando hay vídeos nuevos. Darle al like, compartir en vuestras redes sociales y como siempre, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ferropedia. ¿Cómo que Ferropedia? Ferroescuela.